Nuestro hermano Albert Lim tiene una palabra maravillosa para el día de hoy. Bienvenido, hermano Albert. Hermanos y hermanas, verdaderamente disfruto esta conferencia. Verdaderamente la disfruté porque todos pudimos llegar y dispensar Cristo, impartir Cristo. Aunque parece que la situación no es la misma, algunos de nosotros estamos pasando por situaciones difíciles. Pero creo que lo que el Señor está haciendo en las iglesias, en el cuerpo de Cristo, es verdaderamente para perfeccionarnos. Y por medio de su hablar, que el Señor está haciendo tanto en estos días. Espero que mientras vamos a través de todos los mensajes de la edificación intrínseca y orgánica de la iglesia como el cuerpo de Cristo, apreciemos que no importa en el tipo de ambiente en que estemos, debemos centrarnos en aquello que es intrínseco y en aquello que es orgánico. Aquello que realmente vale la pena en nuestra vida. Esto es para la edificación orgánica del cuerpo de Cristo. Mientras estaba considerando todo el año pasado y aún este primer trimestre, alabamos al Señor que está haciendo tanto. Está haciendo tanto de manera que todos seamos capaces de ir y avanzar en el Señor. Según la situación en la cual estamos pasando, pero que todos regresemos al hablar del Señor. Si consideráramos, aún al final del año 2019, al final de ese año, creo que estábamos todos en la cristalización de Deuteronomio. En ese tiempo yo estaba mirando de manera que el Señor nos llevara al próximo libro, el cual es de Joshua, Josué. Pensaba que todos íbamos a entrar en el libro de Josué, de manera que no estuviéramos en el desierto, sino que fuéramos adelante, entrar a la nueva tierra y poseer la buena tierra. Y disfrutemos todo lo que produce la buena tierra, y no meramente para ganar la tierra, sino edificar la ciudad de Jerusalén y edificar el templo que está en la ciudad de Jerusalén. Pero como todos sabemos, esto no ocurrió. Porque al comienzo del año 2020 ocurrieron muchos problemas. Llegó esta pandemia y muchos estaban sufriendo. Debido a esta pandemia, hemos escuchado de tantos lugares de los santos sufriendo. Aún hoy en día, todavía hay personas sufriendo por esto. Pero al reconocer ese sufrimiento, espero que todos regresemos a lo que el Señor está hablando. Todo lo que necesitamos es Cristo como vida y como el suministro de vida. Para poder ir adelante necesitamos a Cristo como vida. Y para esto necesitamos regresar al hablar del Señor. Y el Señor mismo dijo que las palabras que Él habló son espíritu y son vida. De manera que al final de esta conferencia, espero que nos animemos a entrar profundamente al hablar de esta palabra. Yo aprecié mucho todo el hablar del Señor el año pasado. Luego del estudio de cristalización de Deuteronomio, entramos en unas conferencias fabulosas que nos pueden ayudar
para poder nosotros tratar con esta situación tan difícil, esta pandemia. Toda la tierra está de hecho sufriendo por esta pandemia. Así que no es meramente en el lejano este o Europa o Estados Unidos, Centroamérica o Suramérica. Todos están sufriendo por esto. Así que cuando estamos pasando por esto, espero que no nos tornemos a nuestra mente, sino que de hecho nos reenfoquemos. Así que yo creo que fue un hablar soberano del Señor que el año pasado, en marzo, el Señor nos dio unos mensajes acerca de lo que es la rueda de Dios. Perdón, ¿cuál es la voluntad de Dios? Este misterio de la voluntad de Dios ha sido revelado. Su voluntad es hacernos su contraparte. Esa es la voluntad final, es reunir todas las cosas en la iglesia, siendo Cristo la cabeza. Y este fue el entrenamiento que fue para los ancianos en el marzo pasado, cuando llegamos al fin de semana de recordación. El Señor tocó a los hermanos para venir a este hablar. Esta palabra oportuna acerca de la situación mundial y el recobro del Señor. Hermanos, yo creo que ese hablar es muy bueno. La situación del mundo hoy en día. Espero que el Señor nos abra nuestros ojos para ver que es un indicativo del mover de Dios en la tierra. Así que lo que ha ocurrido desde la ascensión de Cristo hasta el día de hoy, la propagación del recobro y la preparación para su regreso, para preservarnos en oración, para ser capaces de discernir los señales. Así que mientras estamos pasando por dificultades, necesitamos ser reenfocados. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, como podemos decir, es hacernos el cuerpo de Cristo, edificar su cuerpo, preparar la novia de manera que podamos ser uno con Él. Es esta incorporación del Dios triuno con el hombre tripartito, que es la voluntad de Dios. Esto le satisfará a nuestro Dios. Y debido a esto, y también debe satisfacernos a todos nosotros. Así que cuando venimos al entrenamiento en verano, pensé que íbamos a entrar a Josué, pero de todas maneras, pero el Señor mostró que no era el tiempo. En vez de entrar en la cristalización de Josué, entramos en la cristalización de Jeremías y Lamentaciones. Jeremías y Lamentaciones. Todos sabemos que Jeremías también es llamado el profeta llorón. La situación fue tan difícil allí y parece que internamente estábamos pasando por muchas dificultades. ¿Saben? Cuando escuchamos de las noticias que este virus COVID afectaba a esta persona y a esta otra persona, parecía que no era relacionado con nosotros. Pero cuando comenzamos a escuchar que hermanos y hermanas también adquirían este virus, esto nos puso muy triste. Al final del año pasado, cuando uno de mis cuñados y su esposa se contaminaron con el virus y fueron al hospital, y en 2 o 3 semanas él murió.
Esto lo hizo muy difícil para mí, pero alabado sea el Señor, que de todo el hablar de Jeremías nos debe ayudar para que en vez de tornarnos a otra cosa, a nuestra mente, debemos tornarnos al Señor, debido a que Él va a llevar a cabo lo que está en su corazón. Y luego, cuando llegamos al entrenamiento internacional de ancianos y hermanos responsables en octubre, los hermanos nos querían verdaderamente recordar que tenemos una vida cristiana y estamos en la vida de iglesia. Y necesitamos vivir tal vida para la consumación de la era y el regreso del Señor. Y luego en la conferencia de Acción de Gracias, de manera que pudiéramos vivir tal vida, debemos conocer que este Cristo, que creemos en Él, es el Cristo todo inclusivo y extensivo. Y este Cristo reemplazará todo, incluyendo la cultura. Todo debe ser reemplazado para lograr un solo y nuevo hombre. Oh, fue maravilloso. Y luego, en el último entrenamiento del año pasado, que fue sobre la cristalización de Job, Proverbios y Eclesiastés. No sé dónde estaban o dónde están en sus iglesias. Si están en Anaheim, estamos en el repaso de estos mensajes que fueron hablados en la cristalización de Job y también Proverbios y Eclesiastés. La semana pasada cubrimos este mensaje y el título de este mensaje es Job, experimentando a Dios siendo consumido y despojado. Va mucho más, es mucho más atrás de la experiencia de Pablo. Disfruté mucho ese mensaje, ese fin de semana. Yo realmente alabo al Señor. Aunque hay una persona como Job que tiene integridad, pero lo que él experimentó debido a que estaba en el Antiguo Testamento es muy retrasado de la experiencia de Pablo. Aleluya, que Pablo está en el Nuevo Testamento. Y nosotros también alabamos al Señor que estamos en el Nuevo Testamento. Y en esta semana, cuando estamos cubriendo el mensaje 4, toca a este aspecto de Job y los dos árboles. Este mensaje 4, es una respuesta para mí acerca de la pregunta de por qué Pablo está tan adelantado comparado con Job. Job es en el Antiguo Testamento. Job en ese momento no tenía una manera libre de entrar al árbol de la vida. Pero les recordamos, hermanos y hermanas, que no estamos en el Antiguo Testamento. No podemos pensar como pensaba Job. ¿Por qué somos creados? ¿Por qué pasamos por todo este sufrimiento? Porque este trato está llegando a nosotros. No tenemos que mantenernos en estas situaciones, en estas cosas. Necesitamos ver que este árbol de la vida que está en el jardín del Edén es hoy en día reabierto, ha sido reabierto a nosotros. La gente en el Antiguo Testamento, debido a su caída, no podían en realidad volver al árbol de la vida, pero por medio de la muerte y resurrección de Cristo, un camino nuevo y viviente ha sido establecido. Esta manera viviente está abierta para nosotros, de manera que podamos entrar al jardín del Edén para disfrutar este árbol de vida. ¿No les parece que esto es maravilloso? Esto es realmente el Evangelio.
Yo alabo al Señor que cuando estaba leyendo el, el estudio vida de Mateo número 66, nos dice que el Señor nos ha dado tanto. Lo primero que el Señor nos ha dado es el Evangelio, el verdadero Evangelio. Este Evangelio son las buenas nuevas, las mejores nuevas. Este Evangelio es Cristo mismo. Así que mientras vamos por esta situación, pasamos por esta situación, recordemos que estamos en el Nuevo Testamento, tenemos el Evangelio, tenemos a Cristo. En el Nuevo Testamento tenemos la verdad de Cristo y la iglesia. De Cristo con toda su obra redentora. De manera que hoy somos la iglesia. Hoy somos la iglesia y somos creyentes. ¿No les parece que es esta posesión maravillosa que tenemos? Así que muchas veces, yo creo, estamos pensando en esto, en aquello, pero nos olvidamos que somos creyentes. ¿Ustedes creen en todas estas noticias que están saliendo? No. Me di cuenta el año pasado que muchas de esas noticias son falsas. Lo único que es verdadero es Cristo y la iglesia. Y que yo espero que todos nos tornemos a que somos los creyentes reales, como la iglesia, como el cuerpo de Cristo en la iglesia, de manera que todos podamos ser edificados como el cuerpo de Cristo, preparándonos como la novia para consumar en la Nueva Jerusalén. Espero, hermanos y hermanas, que si nosotros profundizamos en todo este hablar del Señor, recordemos todo este hablar llegó a nosotros debido por el mucho trabajo y labor de muchas personas. En medio de esta situación laboraron mucho para podernos dar este hablar. Mientras estuve compartiendo con esos hermanos y teniendo comunión, me dijeron que antes del año pasado estaban pensando seguir una línea, pero cuando llegó este virus COVID-19, tuvieron que regresar a rediseñar y mirar cómo ayudar a los santos, para poder ayudar a los santos a pasar por estos tiempos difíciles. Yo realmente fui tocado por esto. Muchos de mis familiares pasaron por estas situaciones. Muchos familiares cercanos pasaron por estas calamidades. El año pasado, dos de nuestros hermanos que son muy útiles en el recobro del Señor fueron a estar con el Señor. El hermano Paul Wu de Taipei y el otro fue el hermano Andrew Yu de la iglesia en Anaheim. Saben, estas son situaciones muy tristes, pero saben, pero si nos tornamos al Señor, si le pedimos que abra nuestros ojos para ver su voluntad, no tenemos que permanecer en esta situación. En el mensaje 4 nos dice que la miniatura del jardín del Edén está en nosotros. Y en un momento, el hermano Lee compartió que la iglesia en Anaheim es el paraíso. Yo no sé si creerle o no creerle. Porque cuando el hermano Lee habló esto, fue al principio de los meses de 1990. Y Anaheim estaba recién saliendo de una rebelión. Y yo me preguntaba, ¿de qué estaba hablando el hermano Lee? Así que en vez de pensar, y fui donde el hermano Lee le pregunté, el hermano Lee, ¿por qué? ¿Qué tú quieres decir
Usted quiere decir que la iglesia en Anaheim es el paraíso de Dios. El I will hermano Lee never forget this. me compartió y nunca olvidará esto, porque este es el paraíso de Dios. Es el jardín del Edén. In this garden, Porque en este jardín, paradise, en este paraíso, is the tree of life. está el árbol de la vida. That is the thing that makes it different. Esto es lo que lo hace So if you diferente. come to the tree of life, Así que tú vienes al árbol de la vida, in paradise. estás en el paraíso. Don't. Then you Si are no vienes al árbol de la vida, no estarás en el paraíso. Hermanos y hermanas, no necesitamos permanecer en nuestro sufrimiento. to the tree. Lo que necesitamos es tornarnos al árbol de la vida. Pero ¿dónde está este árbol de la vida? Garden of El Eden. hermano Miniature Lee Garden of Eden is in us. compartió que la miniatura del jardín del Edén está en nosotros, incluye el árbol de la vida, Tree of knowledge of good and evil también incluye el árbol del conocimiento del bien y mal. that would lead El árbol de la vida es el camino que nos lleva a la vida, of water. That que nos would lead llevará a la ciudad, to the city, where there is only one nos tree, llevará which is the a la tree ciudad. Pero esto solamente por un solo árbol, el árbol de la vida. of flesh. That Pero nuestra resides carne, in our spirit, but in our el árbol de la vida está en nuestro espíritu, pero en nuestra carne está el árbol del conocimiento del bien y del mal. Paul keeps saying, Por eso es que Pablo decía repetidamente que necesitamos our spirit, tornarnos y not on our flesh. poner nuestra mente en el espíritu, no en nuestra carne. Si ponemos nuestra mente en el espíritu, tendremos vida. Our mind, Si ponemos nuestra mente en nuestra carne, consider all this thing that is outward of us. consideren todo lo que está fuera de nosotros y todo lo que están sufriendo estas personas. Seríamos uno con el enemigo. Of death. Y esta manera de la mente puesta en la carne es el camino de la muerte. Of Satan Y esto es seguir el camino de Satanás. and sisters. Hermanos y hermanas, Satan, Satanás not in the water, in that city of water, but in the terminará, concluirá en la ciudad de fuego, sea of fire. en el lago de That's fuego. not the way that we want to take. Este no es el camino que queremos tomar. We want to turn to our spirit. Queremos tornarnos a nuestro espíritu To us. y permitirle al Señor que nos hable para que nos reviva, The deepest part of our being. para poder entrar a las partes más profundas de nuestro ser, el cual es nuestro espíritu. Y en este espíritu Is the tree of life. está el árbol de la vida. En este espíritu podemos disfrutar We can even la vida y aún podemos disfrutar el maná escondido very center que está escondido en el mismo centro spirit. de nuestro espíritu. Oh, I just hope. Oh, hermanos, yo espero, hermanos y hermanas, espero que nos animemos unos a los otros de que no hay otra manera, no hay otro camino, Keep turning towards sino continuar tornándonos a nuestro espíritu, continuar comiendo del árbol de la vida. Si nosotros le comemos, because viviremos por causa de él. Si le comemos, because of him. viviremos por causa de él. I Antes was given 30 minutes, is it? me habían dado 30 minutos, ¿cierto? And I Antes de concluir, some me gustaría compartir verses that I enjoyed algunos very much. versículos que disfruté mucho, aún esta mañana, Praying with some brothers. mientras estaba orando con algunos hermanos. Estuve disfrutando estos versículos mucho. The first verse I want to El primero versículo que quiero compartir Romans 12:11. es en Romanos They share about 12, Romans 11. 12:1. Ayer creo que compartimos acerca de Romanos 12, Our 11. bodies as living sacrifice. De manera que tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. En el 11 Do not be slothful in zeal, but be dice en el celo, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. This is why we are here. Por esto es que estamos aquí. Spirit.
Necesitamos tornarnos a nuestro espíritu. Necesitamos ser fervientes en espíritu, de manera que podamos servir al Señor. Somos todos sacerdotes hoy. No hay excepción, no hay dos tipos de personas. No hay clero laicado. No hay personas especiales o comunes. Todos fuimos escogidos y llamados para un sacerdocio real, una nación de sacerdotes. Que el Señor nos lleve a esto, que todos, como sacerdotes de Dios, necesitamos evitar ser perezosos. Luego de esta conferencia quizás la hayan disfrutado un poco, pero si no laboran, si no profundizan en todo este hablar, la ayuda que hayan recibido será temporera, no durará. Quizás pueda que dure un día, una semana, pero es posible que te olvides de ella. Pero si en realidad la estudias, oras, repites, orar, estudiar y recitarla, repetirla de lo que estudiaste. Y luego puedes profetizar y puedes hablar este Cristo que has recibido. Así que, hermanos, para las iglesias en Sudamérica y Centroamérica, en todo el mundo, si queremos avanzar en el Señor, edificar el cuerpo de Cristo, no podemos ser perezosos, sino necesitamos abanicar el fuego del Espíritu en nosotros. El segundo versículo que quiero darles está en 1 Corintios 15:10. 15:10. En Romanos dice que no debemos ser perezosos. Pero ¿cómo evitar ser perezosos? Porque de naturaleza somos perezosos. Pero entonces venimos a 1 Corintios 15:10. Aquí nos dan la manera. Dice este versículo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia I don't know. No, my iPhone jumped. Let me see. By the grace Déjenme ver. of God, I am what I am. Ahora sí. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no ha sido en vano. But on the contrary, Para conmigo no ha sido en vano. Antes. you don't have to go according to your Antes. There is No necesariamente debes ir de tu manera natural, sino que antes he trabajado mucho más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Esta gracia es conmigo. Es maravilloso, hermanos y hermanas. Tenemos Cristo en nosotros. Tenemos la gracia de Dios en nosotros. Debido a eso, podemos llegar a ser un sacerdote que trabaja, un sacerdote lleno de energía. Y Pablo siguió hablando en 1 Corintios 15:58. Dice, así que hermanos míos amados, estad firmes e inconmovibles, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestra labor en el Señor no es en vano. Sabiendo que vuestra labor en el Señor no es en vano. Los versículos que quiero compartir es Colosenses 1:28-29. Este Cristo que hemos disfrutado, que disfrutamos, que recibimos en nosotros. Necesitamos recibir también
Necesitamos inhalarlo y también exhalarlo. 29 says, "Whom Colosenses 1, 28 y 29 dice, ¿a quién anunciamos? every man and teaching Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda may sabiduría, present every a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre, for which also I para lo cual labor, también trabajo, struggling, luchando, según la operación de Él, which operates la cual actúa en in mí power." con poder. Oh, this morning as I was praying, Oh, hermanos, mientras estuve leyendo esta mañana, orando, leyendo estos versículos, fui muy tocado de que este que está en nosotros, está operando en nosotros, not just operating in us, y no meramente operando en nosotros, in us in power. sino que está operando en nosotros en poder, con poder. So weak. We just don't ¿Cuántas know. veces que nos sentimos tan débiles? No sabemos. And tell us, Cuando los hermanos y hermanas vienen we have this y nos dicen, oh, tenemos este problema, esta enfermedad, even this virus has affected the church in Anaheim. aún este virus ha afectado a la iglesia en Anaheim. Muchos santos están sufriendo y algunos de ellos de manera muy seria, algunos no tanto. I believe one of the sisters is still in intensive care. Una de las hermanas está en cuidado intensivo. Los doctores nos están diciendo que quizás No hope. no haya esperanza para ella, pero I'm hearing all this. mientras escuchamos todo esto, asegurémonos de tornarnos al Señor, Is our Lord. We porque belong este Señor es nuestro Señor, le pertenecemos y debemos entender, comprender y creer que está tomando cuidado de nosotros, for His eternal purpose. pero Él toma cuidado por su propósito eterno. Así que cuando nos ocurren todas estas cosas es para tornarnos al Señor. Es muy triste, santos, que el ser humano, When you are in a tranquil life, cuando está en una vida tranquila, se olvidan de Dios. so many times the Lord has to allow the enemy. Tantas veces Él tiene que permitir que el enemigo haga algo en nosotros. Is the ugly tools that the Lord El enemigo allow es so that we es can all la situación difícil que el Señor permite, de manera que nos tornemos al Señor. easy to receive. Quizás esto no es tan fácil de recibir, pero si nos tornamos a nuestro We espíritu, would really see verdaderamente veremos wanted to perfect us. cuánto Él quiere perfeccionarnos de la misma manera que Él perfeccionó a Job. Job Él perfeccionó a Job by consuming por medio de despojarlo y consumirlo, integrity has all porque Job tenía tanta integridad y tanta rectitud, pero much of God in him. Job no tenía tanto de Dios. So, as we Así are que- going through difficult Así que situations, mientras pasamos por estas situaciones difíciles, brothers and sisters, hermanos y hermanas, let's turn to the will of God. tornémonos a la voluntad de Dios. Consideremos delante de Dios. You want in me. Señor, preguntemos, Señor, ¿qué tú quieres de mí? Confess to the Lord that so many Necesitamos times we are not confesarle que no estamos muchas veces no estamos por su necesidad, sino por nosotros mismos. happiness. Estamos viviendo para nuestra propia Is He Ah. satisfied? alegría, pero ¿está Él satisfecho? ¿Él está contento? Muchas veces no estamos contentos, Lord that we serve. porque el Señor a quien servimos no está So contento. our happiness Así que nuestra felicidad lead us, should usher nos nos debe motivar a nuestro contacto con el Señor, de manera que nosotros hagamos cosas sacrifices of ourselves y of Christ, ofrezcamos sacrificios de todas las cosas que hacemos, that He would be de manera que Él pueda estar satisfecho. When He is satisfied. Cuando Él está satisfecho, estaremos satisfechos. Cuando Él esté contento, estaremos contentos. Believe it or not, we Debido, are made crean for o no, fuimos hechos para Dios. Fuimos creados para Dios. Spirit. Fuimos creados con un espíritu. In Genesis 2:7, so that He can dispense Himself into us. En Génesis, para poderse dispensar en nosotros. And today, En Juan, still breathing out. Él todavía está 2 Timothy 6. exhalándose. Por eso que Pablo dijo en 2 Timoteo,
2 Timoteo 3:16, que toda la escritura es dada por el aliento de Dios. Cuando venimos a la palabra de Dios, is exhaling to us. recibiremos su exhalar a So nosotros. what do we do? Así que, ¿qué hacemos? Inhale. Lo inhalamos a Él, We drink lo it in. respiramos, le bebemos, le comemos, de manera que podamos tener vida. That was described in the Song of Songs. Así como esta vida fue descrita en el Cantar de Cantares, llena de Cristo. Hermanos y hermanas, tenemos una oportunidad. Tenemos que escoger el camino de la vida. Take the way of Esperemos que todos so that we can all tornemos a nuestro espíritu y tomemos el camino de la vida para que todos podamos ser llevados a la Nueva Jerusalén. before I take too much. Debo terminar aquí, no quiero tomar más tiempo.